membrana alveolo-capilar? La membrana capilar es un conjunto de capas que se encuentran compuestas por células escamosas, alveolares y células endoteliales capilares. Tiene un grosor de 0,6 micrómetros. Respecto a la estructura de la membrana, está constituida por alveolos, intersticio y capilar. Es un todo integrado, ya que esto forma un solo órgano que es el pulmón, y en una edad adulta llega a tener aproximadamente 500 millones de alveolos. Cada alveolo va a tener de 3 a 5 capas capilares que lo van a recubrir. Entonces, la membrana va a comprender el alveolo, que está conformado por células tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las células tipo 1 van a ser los neumocitos, estas son las estructurales y dan la forma y la base al alveolo. Ahora, las células tipo 2 son los neumocitos y estas van a coproducir el surfactante pulmonar y la capa fosfolipídica, que esta es lo que va a impedir que la tensión superficial aumente. Y las 3 van a ser los macrófagos o células de defensa. Estos alveolos tienen un endotelio, hay un intersticio, que es un órgano el cual tiene pues una capa de sostén de colágeno, elastina y fibrina, que esas van a sostener invisiblemente el parénquima pulmonar. Y el intersticio sostiene a los alveolos en cuanto a la parte basal como en la parte apical. Esta pues va a dar el soporte que a su vez, si hay mucho líquido en el capilar o en el alveolo, va a drenar ese líquido y ese líquido va a tomar el nombre de líquido intersticial. Y los glóbulos rojos toman las moléculas de oxígeno. Ahora, la difusión de los gases es pasiva y atraviesa la membrana de forma proporcional a sus presiones parciales. Esta tiene pues varias capas. La primera es una capa de líquido que reviste el alveolo. Seguidamente está el epitelio alveolar, que tiene células muy delgadas. Otra capa es pues la membrana basal epitelial. Adicionalmente está el espacio intersticial entre el alveolo y la membrana. Otra también es la membrana, y esta pues se fusionará con la membrana basal del epitelio alveolar. Adicionalmente está el epitelio capilar. Para mantener este gradiente de presiones es necesaria una renovación continua de gas alveolar y la sangre, es decir, la perfusión. En 0,75 segundos el hematíe atraviesa el capilar que está en contacto con el alveolo, y en 0,25 segundos la PCO2 y la PO2 del capilar se igualan con la del alveolo. Por eso el pulmón cuenta con una gran reserva de difusión, y gracias a la membrana alveolo-capilar, la transferencia de gas entre el alveolo y la sangre está condicionada por el tiempo de tránsito del hematíe en el capilar pulmonar. Para determinar la rapidez con la que el gas atraviesa la membrana, intervienen unos factores que son de suma importancia. El primero es el grosor de la membrana. Entre mayor sea su tamaño, menor la velocidad de difusión a través de la membrana se reducirá, porque es inversamente proporcional a ella. Segundo, está también el área superficial de la membrana, que se refiere al área de hematosis existente en los alveolos. Y también está el coeficiente de difusión de gas, caracterizado porque a mayor coeficiente, mayor será la velocidad de difusión. Y finalmente, la diferencia de presión parcial entre el gas encontrado en el alveolo y la sangre. A continuación les explicaré unas leyes que son de suma importancia para la difusión de la membrana alveolo-capilar. Esta indica que si la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, permite explicar la ventilación pulmonar, el proceso en el cual se intercambian gases entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Cuando sale el embolo hacia abajo, estoy aumentando el volumen dentro de la jeringa, y este incremento redujo la presión en el interior. Como la presión disminuyó, está quedando negativa, pasa en el aire desde la atmósfera hacia el interior de la jeringa, venciendo la resistencia. Si empuja el embolo, será al contrario. A menor volumen habrá más presión y ella será positiva, y esta impulsa el aire desde el interior hacia el exterior, venciendo la resistencia. Si tuviera la aguja, entonces aumentaría la resistencia al ser más fina y más larga. Si halo el émbolo, aumento el volumen y reduce la presión, y para el aire desde la atmósfera hacia la presión negativa. Alto. Esta afirma que la presión barométrica es la suma de las presiones parciales individuales. La presión de una mezcla gaseosa es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que lo componen. La presión específica se calcula simplemente sumando la presión parcial de todos los gases y que lo componen. En mi bolsa mediana va a ser mi membrana pulmonar, y el bicarbonato será el gas. La bolsa con vinagre será los alvéolos que responden en el intercambio gas de oxígeno en la sangre. Posteriormente introducimos la bolsa con vinagre en la bolsa con el bicarbonato y sellamos bien la bolsa. Procedemos a mezclar esta mezcla, obtendremos una presión de nitrógeno. Daremos un pequeño golpe para que los alvéolos estallen.
formando pues entre el bicarbonato y el vinagre un ácido base que distribuye los átomos, en este caso el dióxido de carbono que instalé en la bolsa, y a que la mezcla de los gases que se ejercen en la presión sobre las paredes pulmonares. Ley de Charles. Esta indica que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, asumiendo que la presión se mantiene constante. Se aplica en la respiración cuando el aire ingresa a los pulmones, generalmente más caliente que en el ambiente. Estos se expanden aumentando el volumen pulmonar. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. En el experimento indicaremos que tenemos dos recipientes, uno con agua caliente y el otro con agua fría con hielo. Entonces, al ingresar, tenemos los dos globos que tienen el mismo grandor. Vamos a ingresar los dos globos en el agua fría. Como vemos, no han expandido. Dejaremos uno en el agua fría y el otro lo pasaremos al agua caliente. Como podemos observar, este ha expandido un poco más. Y este quedó en su mismo, y quedó un poquito más rígido. Y el en el agua fría quedó del mismo tamaño y se puede ver que tiene, pues, es elástico. La temperatura del globo, entonces, evidencia que las partículas del gas que están en su interior se mueven con mayor rapidez, por lo cual la presión interna es mayor que la presión externa. El globo flexible aumenta su volumen para disminuir la presión interna. Igual al externa, por el contrario, al disminuir la temperatura, el volumen de las partículas disminuye y a su vez disminuirá el volumen. Ley de Henry. La concentración de un gas es directamente proporcional a la presión parcial de gases. A mayor constante es más soluble el gas en el espacio. En el experimento ya tengo dos botellas, como lo pueden observar. Una que estaba en la nevera y la otra estaba en agua caliente. Entonces, al sacarla, se coloca a cada una pues una bomba, como lo pueden observar, y se agitan. Y vemos que la fría infla más porque está más concentrada de gas, y la caliente se disminuye su volumen porque el gas, no va a haber una presión de gas. Al nivel alveolar, el factor más crítico para el intercambio de gases entra en los alveolos y la sangre. Es el gradiente de presión entre los gases en las dos áreas. Las presiones parciales de los gases en los alveolos y en la sangre crean un gradiente de difusión a través de la membrana por parte del capilar. Esto forma una base de intercambio de gases entre la difusión pulmonar. Si la presión fuera igual a ambos lados, la membrana de los gases estaría en equilibrio y no habría una difusión. Ley de Fick. Esta establece que la transferencia de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional y a la superficie parcial del gas entre la membrana inversamente proporcional al tejido. La transferencia del gas es igual a la constante de difusión. El CO2 se difunde 20 veces más rápido que el oxígeno a través de las láminas tisulares. Su solubilidad es mayor y el peso molecular es menor. Entonces, a continuación les mostraré un experimento relacionado con la ley de Fick. Acá tenemos agua caliente, agua fría y agua a temperatura. Vamos a agregar un poquito de colorante. Como podemos evidenciar en el vaso con agua caliente, hay una concentración más de la difusión. ¿Por qué? Porque se rompen los puentes de hidrógeno y esto permite que las moléculas de agua se disuelvan rápido. Entonces, hay un gas que va a componer un volumen y va a viajar en velocidad desde nuestra zona desde nuestra nariz hasta nuestra zona de conducción. Y ahí el gas o el volumen de aire pierde velocidad y viaja más lento hacia los parénquimas. ¿Por qué? Porque terminando la zona de conducción, la número 16, entonces al iniciar una zona número 17 ya se encuentran los alveolos donde se va a hacer una difusión. Entonces lo que permite es que ese gas que ingresó va a dar a la zona respiratoria, es proporcional a la superficie o al área y a la diferencia de presión del gas entre los dos lados. Uno de mayor presión a uno de menor presión. Esta ley se va a ejercer en los 500 millones de alvéolos y en cada uno de 1/3 de milímetros. Entonces, o uno de diámetros, con gran área de difusión para encontrarse dividido innumerables unidades. Cada glóbulo va a durar de
0,75 al alveolo. Entre más área, mayor difusión. Es inversamente proporcional a su grosor.